El sonido de la puerta abriéndose de golpe rompió el hechizo. «Elena, ¿qué estás haciendo?», gritó Diego, su voz llena de dolor y furia. Elena se giró, su corazón deteniéndose al ver a su esposo en la entrada, sus ojos llenos de incredulidad. Javier se levantó, murmurando disculpas, pero Diego no lo miró, solo miró a Elena, su mirada como un cuchillo que cortaba su alma. «¿Cómo pudiste?», preguntó, su voz temblando. Elena cayó de rodillas, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo siento, Diego, estaba tan sola, me equivoqué», sollozó. Pero sus palabras no podían borrar el dolor en los ojos de Diego. Sin decir más, dio media vuelta y salió de la casa, dejando a Elena en un silencio que era más ensordecedor que cualquier tormenta. Los días siguientes fueron un infierno. Diego recogió sus cosas y se mudó, y poco después el divorcio fue oficial. Elena, incapaz de soportar la casa que ahora estaba impregnada de recuerdos y culpa, se mudó a otro lugar. Pero el peso de su error la seguía como una sombra. Había perdido a Diego, el hombre que una vez había sido su todo, por ceder a una tentación que prometía amor, pero solo trajo destrucción. Cada noche, mientras miraba el mar desde su nueva ventana, las olas parecían susurrarle su condena. Había aprendido, a un costo devastador, que la soledad no justifica la traición, y que los momentos de placer pasajero nunca valen el precio de un amor verdadero. Elena nunca volvió a ver a Javier, pero su rostro, sus caricias, seguían atormentándola en sus sueños. Se prometió a sí misma reconstruir su vida, pero la cicatriz de su error permanecería para siempre. Su historia, un eco de pasión y arrepentimiento, se convirtió en una advertencia para ella misma y para otros. El deseo puede ser un fuego hermoso, pero si no se controla, puede reducir todo a cenizas. Y mientras las olas seguían cantando su canción eterna, Elena cerró los ojos, deseando, aunque fuera en vano, poder volver atrás y elegir un camino diferente. La noche se deslizaba suavemente sobre la casa, envolviéndola en un silencio que parecía contener secretos antiguos. Estaba en mi habitación, frente al espejo, ajustando los detalles de mi apariencia con una precisión casi ritual. Había decidido que esa noche sería diferente. Había descubierto que Adrián, mi hijastro, había estado jugando sus propios juegos, divirtiéndose a mis espaldas sin incluirme, pero en lugar de confrontarlo con enojo, opté por algo más intrigante, un desafío, un juego que lo atraparía y le enseñaría una lección que no olvidaría. Mientras me preparaba, una sonrisa traviesa curvó mis labios. Sabía que mi plan era arriesgado, pero el cosquilleo en mi estómago me decía que valdría la pena. Me dirigí al baño, donde el agua caliente ya llenaba la bañera, creando un velo de vapor que empañaba los espejos. Me deslicé en mi traje de baño, una pieza delicada de color rojo intenso que abrazaba mi figura como una segunda piel. El tejido se deslizaba suavemente sobre mi cuerpo, acentuando cada curva con una elegancia que sabía que no pasaría desapercibida. Mis manos recorrieron mi piel, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto, y el aroma de mi perfume se mezcló con el aire húmedo, creando una atmósfera embriagadora. Mientras me miraba en el espejo, mis ojos azules brillaban con un destello de determinación. Esta noche, Adrián no podría resistirse. Había diseñado el juego con cuidado. Pistas sutiles, mensajes ocultos, melodías que lo guiarían hasta mí. Cada paso estaba calculado para atraerlo, para incomodarlo lo suficiente como para que se acercara sin darse cuenta. Dejé la puerta de mi habitación entreabierta, una invitación silenciosa que sabía que él entendería. El sonido del agua fluía desde el baño, una melodía suave que llenaba el espacio, y me acomodé en el borde de la bañera, dejando que mi cabello húmedo cayera en cascada sobre mis hombros. Mi corazón latía con una mezcla de nervios y emoción, un ritmo que resonaba con la anticipación de lo que estaba por venir. Entonces lo escuché, el sonido de sus pasos, cuidadosos pero firmes, acercándose por el pasillo. Mi respiración se aceleró y apreté los dedos contra el borde de la bañera, conteniendo el impulso de llamarlo.
La puerta crujió ligeramente al abrirse, y allí estaba él, Adrián, con una espada de juguete en la mano, un remanente de los juegos que tanto disfrutaba. Sus ojos oscuros se abrieron al verme, y por un instante el aire entre nosotros se volvió denso, cargado de una energía que ninguno de los dos esperaba. «Mamá», dijo, su voz baja, casi vacilante, mientras sus ojos recorrían mi figura, envuelta en el rojo vibrante del traje. «¿Lograste descifrar las pistas?», pregunté, mi voz suave pero cargada de un tono juguetón que escondía mi verdadera intención. Me levanté lentamente, dejando que la luz capturara las gotas de agua que brillaban en mi piel. Él tragó saliva y vi cómo su mano apretaba la espada con más fuerza, como si necesitara algo a lo que aferrarse. «Encontré la llave», respondió, levantando una pequeña llave antigua que yo había escondido como parte del juego. Su voz temblaba ligeramente, y supe que estaba atrapado, justo donde quería que estuviera. «Buen chico», dije, dando un paso hacia él. El vapor del baño nos envolvía, creando un mundo privado donde solo existíamos nosotros dos. «Pero este juego apenas comienza. ¿Estás listo para lo que tengo preparado?». Mis palabras eran un desafío, una invitación envuelta en seda, y vi cómo sus ojos se oscurecían, con una mezcla de curiosidad y algo más, algo que encendió una chispa en mi interior. Él asintió, apenas un movimiento, pero suficiente para saber que había aceptado el reto. En ese momento, supe que esta noche cambiaría todo, que el juego que había diseñado nos llevaría a un territorio nuevo, peligroso y deliciosamente irresistible. El baño estaba envuelto en un silencio cálido, roto solo por el suave goteo del agua que aún resonaba desde la bañera. Adrián estaba frente a mí, la llave antigua en su mano, temblando ligeramente, mientras sus ojos oscuros se clavaban en los míos. El traje rojo que abrazaba mi figura parecía capturar toda la luz de la habitación, y podía sentir cómo su mirada recorría cada curva, cada detalle, con una intensidad que me hacía estremecer. Había diseñado este juego para atraparlo, para desafiarlo, pero ahora, mientras estábamos tan cerca, sentía que yo también estaba cayendo en mi propia trampa. El vapor flotaba entre nosotros como un velo, pero no podía ocultar el calor que subía a mis mejillas, ni la electricidad que crepitaba en el aire. «Entonces», pregunté, mi voz baja, casi un susurro, mientras daba un paso más cerca de él. La distancia entre nosotros se redujo, y pude ver cómo sus labios se entreabrían, como si luchara por encontrar palabras. «Encontré la llave», repitió, su tono más firme esta vez, pero sus ojos traicionaban una vulnerabilidad que no esperaba. Me incliné ligeramente, dejando que mi cabello húmedo rozara mi hombro, y sonreí. «Eso es solo el comienzo, Adrián. La verdadera prueba está aquí». Mis palabras eran un anzuelo, y vi cómo sus pupilas se dilataban, atrapadas en la promesa de lo que estaba por venir. No se movió, pero tampoco apartó la mirada. Sus ojos recorrían mi rostro, mis labios, el escote del traje que dejaba poco a la imaginación. Cada segundo que pasaba, la tensión entre nosotros crecía, como una cuerda que se estiraba hasta el punto de ruptura. «No sé si estoy listo», admitió finalmente, su voz grave, cargada de una honestidad que me desarmó. Me acerqué aún más, hasta que el calor de su cuerpo era casi tangible. «No tienes que estarlo», susurré, dejando que mi mano rozara la suya. Un contacto fugaz que envió un escalofrío por mi espalda. «Solo tienes que seguirme». El silencio que siguió fue ensordecedor, pero sus ojos hablaron por él. Había deseo en ellos, pero también duda, una lucha interna que reflejaba la mía. Sabía que esto era un juego peligroso, que cada paso nos acercaba a un límite que no deberíamos cruzar. Pero en ese momento, bajo la luz tenue y el aroma del vapor, no podía pensar en nada más que en él. Di un paso atrás, rompiendo el hechizo por un instante, y me giré hacia la bañera, dejando que mi movimiento fuera deliberadamente lento. «Ven», dije, mirando por encima de mi hombro. «El juego no ha terminado». Él dudó, la espada de juguete aún en su mano, como un recordatorio de la inocencia que alguna vez compartimos.
Pero entonces, como si una fuerza invisible lo empujara, dejó caer la espada al suelo y dio un paso hacia mí. El sonido del metal contra el piso resonó en la habitación, un eco de la barrera que acabábamos de derribar. Cuando se acercó, su mirada no se apartó de mí y supe que estaba atrapado, no solo por el juego, sino por la magia de ese momento. Mis dedos jugaron con el borde de mi traje y vi cómo su respiración se aceleraba, su pecho subiendo y bajando con un ritmo que coincidía con el mío. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz apenas un murmullo, pero cargada de una intensidad que me hizo temblar. Me giré completamente hacia él, dejando que la luz capturara el brillo de mi piel húmeda. «Quiero que sientas», respondí, mi voz suave pero firme, «que sientas todo lo que este juego puede darte». En ese instante, supe que no había vuelta atrás. Nuestras miradas se habían convertido en un lazo, uno que nos ataba más allá de la razón. Y mientras el vapor nos envolvía, supe que este era solo el comienzo de algo mucho más profundo, algo que ninguno de los dos podía resistir. El baño parecía un mundo aparte, un refugio donde las reglas del exterior se desvanecían bajo el peso del vapor y el deseo. Adrián estaba a solo unos pasos de mí, su figura alta y fuerte, llenando el espacio con una presencia que me hacía difícil respirar. El juego que había iniciado había tomado vida propia, y ahora, mientras estábamos tan cerca, sentía mi corazón latir con una fuerza que amenazaba con romperme. Mis palabras aún resonaban en el aire. «Quiero que sientas», y vi cómo sus ojos se oscurecían, atrapados en una mezcla de curiosidad y anhelo que reflejaba el mío. El traje rojo que llevaba parecía arder contra mi piel, y cada movimiento que hacía era una invitación, un desafío para que él diera el siguiente paso. «Adrián», dije, mi voz un susurro que apenas rompió el silencio. Extendí una mano, lenta, deliberada, y toqué su brazo. El contacto fue eléctrico, un destello que recorrió mi cuerpo y lo hizo tensarse bajo mi palma. Su piel estaba cálida, y podía sentir el pulso rápido de su corazón bajo mis dedos. Él no se apartó, pero su respiración se volvió más pesada, como si luchara contra algo dentro de sí. «No sé si deberíamos», murmuró, pero sus ojos no se apartaron de los míos, y supe que sus palabras eran más una súplica que una negativa. Me acerqué más hasta que nuestros cuerpos estaban separados por apenas un suspiro. El vapor nos envolvía, creando un capullo de calor que hacía que todo lo demás desapareciera. «No tienes que saber», respondí, dejando que mi mano subiera por su brazo hasta su hombro. Mis dedos trazaron la línea de su clavícula, lentos, exploradores, y vi cómo sus labios se entreabrían, dejando escapar un suspiro tembloroso. «Solo déjate llevar». Mi voz era un canto, una melodía que lo atraía hacia mí, y sentí como su resistencia comenzaba a desmoronarse. Entonces, como si una presa se rompiera, su mano encontró mi cintura. Sus dedos se cerraron suavemente sobre el tejido del traje, y el calor de su toque me hizo cerrar los ojos por un instante. Cuando los abrí, él estaba más cerca, su rostro a centímetros del mío. Podía sentir su aliento cálido contra mis labios, y el mundo se redujo a ese momento, a la promesa de lo que estaba por venir. «Eres demasiado», susurró, su voz rota, y antes de que pudiera responder, sus labios rozaron los míos. Fue un toque ligero, tentativo, pero suficiente para encender un fuego que rugió en mi interior. Me aferré a él, mis manos subiendo a su cuello, y el beso se profundizó, lento pero hambriento. Sus manos exploraron mi espalda, deslizándose sobre el traje húmedo que se pegaba a mi piel, y cada roce era una chispa que alimentaba la llama entre nosotros. El baño, con su calor y su vapor, parecía amplificar cada sensación, cada suspiro. Mis dedos se enredaron en su cabello, tirando suavemente, y él respondió apretándome más contra sí, como si quisiera fundirnos en uno solo. El juego había desaparecido. Ahora solo éramos nosotros, atrapados en un momento que era tan dulce como peligroso. Nos separamos por un instante, jadeando, nuestras frentes juntas, mientras intentábamos recuperar el aliento. Sus manos seguían en mi cintura, firmes, posesivas,
y vi en sus ojos el mismo torbellino de emociones que sentía en mi pecho. «Esto está mal», dijo, pero su voz carecía de convicción, y sus dedos se apretaron contra mí, contradiciendo sus palabras. Sonreí, dejando que mi mano acariciara su mejilla. «Entonces, ¿por qué se siente tan bien?», pregunté, y antes de que pudiera responder, lo besé de nuevo, perdiéndome en el calor de su boca, en la forma en que su cuerpo respondía al mío. En ese baño, bajo el abrazo del vapor, nos entregamos al toque, sabiendo que cada caricia nos llevaba más lejos en un camino del que no había retorno. El baño había dejado de ser un simple espacio. Ahora era un santuario donde el tiempo se detenía y las barreras del mundo exterior se desvanecían. Adrián y yo estábamos atrapados en un torbellino de emociones, nuestros cuerpos tan cerca que podía sentir el latido de su corazón contra el mío. El beso que habíamos compartido había roto todas las defensas, y ahora, mientras sus manos recorrían mi cintura, cada toque era una chispa que alimentaba un fuego imposible de apagar. El traje rojo, húmedo por el vapor, se adhería a mi piel como una caricia, y sus ojos, oscuros y hambrientos, parecían devorarme con una intensidad que me hacía temblar. «Adrián», susurré contra sus labios, mi voz apenas audible, sobre el suave murmullo del agua que aún goteaba en la bañera. Él no respondió con palabras, en cambio, sus manos subieron por mi espalda, explorando con una mezcla de urgencia y reverencia que me dejó sin aliento. Me apretó más contra él, y sentí la dureza de su cuerpo, la evidencia de su deseo, presionando contra mí. Mis manos se deslizaron por su pecho, sintiendo los músculos tensos bajo su camiseta, y tiré de la tela, deseando eliminar cualquier barrera entre nosotros. Él entendió, y en un movimiento rápido, se quitó la camiseta, dejando su piel expuesta a la luz tenue. El calor del baño amplificaba cada sensación, cada roce. Mis dedos trazaron las líneas de su torso, memorizando cada detalle, mientras sus manos encontraban el borde de mi traje. Con un movimiento lento, casi torturante, lo deslizó hacia abajo, dejando que el tejido cayera al suelo con un susurro. Me quedé vulnerable ante él, mi piel brillando bajo el vapor, pero no sentí miedo, solo una necesidad ardiente de estar más cerca. Él me miró, sus ojos recorriendo mi cuerpo, con una admiración que me hizo sentir poderosa, deseada. «Eres increíble», murmuró, su voz rota por la emoción, y antes de que pudiera responder, sus labios volvieron a los míos, esta vez con una pasión que no dejaba lugar para dudas. Nos movimos juntos, un baile instintivo que nos llevó al borde de la bañera. Me senté en el borde, y él se arrodilló frente a mí, sus manos en mis muslos, cálidas y firmes. Sus besos descendieron por mi cuello, trazando un camino de fuego que me hizo arquear la espalda. Cada roce de sus labios era una promesa, cada suspiro una confesión. Mis manos se enredaron en su cabello, guiándolo, mientras el mundo se reducía a nosotros dos, atrapados en un momento que era tan hermoso como prohibido. «No deberíamos», susurré, pero mis palabras carecían de fuerza, y él lo sabía. «No quiero parar», respondió, su voz un gruñido bajo que resonó en mi pecho. El deseo nos consumía, y cada caricia nos llevaba más alto, hasta que el aire mismo parecía vibrar con nuestra urgencia. Sus manos exploraron cada centímetro de mi piel, y yo respondí con la misma intensidad, perdiéndome en la sensación de su cuerpo contra el mío. El baño, con su calor y su vapor, era el escenario perfecto para nuestra pasión, un lugar donde podíamos ser solo nosotros, sin juicios, sin consecuencias. Pero en el fondo, una sombra de culpa acechaba, un recordatorio de que este momento, por perfecto que fuera, no podía durar. Nos aferramos el uno al otro, desesperados por prolongar la magia, sabiendo que el amanecer traería una realidad que tendríamos que enfrentar. Cuando nos separamos, jadeando, nuestras miradas se encontraron, y vi en sus ojos el mismo torbellino de emociones que sentía en mi corazón. Nos quedamos allí, envueltos en el calor del baño,
sabiendo que habíamos cruzado un límite del que no había vuelta atrás. Pero en ese instante no importaba, solo importaba él, yo y la pasión que nos había unido en un abrazo que nunca olvidaría. La intensidad del baño aún resonaba en mi cuerpo mientras Adrián y yo nos vestíamos en silencio, el vapor disipándose lentamente a nuestro alrededor. Habíamos tocado las estrellas, pero ahora, con el aire más fresco y la realidad acercándose, una mezcla de euforia y temor se asentaba en mi pecho. Nos sentamos en el borde de la bañera, nuestras manos aún entrelazadas, como si soltarlas significara perder lo que acabábamos de compartir. Sus ojos, oscuros y profundos, buscaban los míos, y vi en ellos una pregunta que no se atrevía a pronunciar. «¿Qué hacemos ahora?», murmuró finalmente, su voz baja, cargada de una vulnerabilidad que me rompió el corazón. Respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos. Lo que había pasado entre nosotros era más que un juego, más que un momento de pasión. Había despertado algo en mí, algo que no podía ignorar. «Adrián», comencé, mi voz temblando mientras apretaba su mano. «Lo que siento por ti no es solo un capricho, es real, profundo y me asusta». Mis palabras colgaban en el aire y vi cómo sus ojos se abrían, sorprendidos pero llenos de una emoción que reflejaba la mía. «Yo también lo siento», admitió, su voz apenas un susurro. «Desde el primer día, desde el baño, no he podido sacarte de mi mente». Esas palabras fueron como un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Saber que él sentía lo mismo me llenaba de una alegría indescriptible, pero también me recordaba lo imposible de nuestra situación. Éramos familia, aunque no por sangre, y lo que habíamos hecho podía destruir todo lo que nos rodeaba. Me acerqué a él, dejando que mi frente descansara contra la suya, nuestros alientos mezclándose en el espacio íntimo entre nosotros. «Te amo», susurré, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Él cerró los ojos, como si quisiera grabar ese momento en su alma, y respondió: «Yo también te amo, más de lo que debería». Nos abrazamos con fuerza, nuestros cuerpos temblando con la intensidad de nuestras confesiones. Sus brazos me rodearon, cálidos y protectores, y por un momento imaginé un mundo donde pudiéramos estar juntos sin miedo, sin consecuencias. Pero la realidad era más cruel. Sabíamos que este amor, por puro que fuera, tenía que permanecer en las sombras. «No podemos seguir así», dije finalmente, mi voz quebrándose, «no por nosotros, sino por los demás, por tu padre, por la familia». Él asintió, aunque vi el dolor en sus ojos, un eco del mío. Decidimos que este sería nuestro fin, nuestro último momento juntos. Nos besamos una vez más, lento, tierno, como si quisiéramos guardar el sabor del otro para siempre. Luego nos separamos, nuestras manos soltándose con una reluctancia que dolía. «Siempre serás mi secreto», murmuré, y él sonrió, una sonrisa triste, pero llena de amor. «Y tú el mío», respondió. Salimos del baño, dejando atrás el calor y la pasión, y regresamos a la casa como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención. Nos movíamos por la casa con cuidado, evitando miradas demasiado largas, roces accidentales. Mi esposo seguía siendo el mismo, ajeno a la tormenta que había vivido dentro de mí. Y aunque Adrián y yo nunca volvimos a cruzar ese límite, su presencia seguía siendo un recordatorio constante de lo que había sido. A veces, cuando nadie miraba, nuestras miradas se encontraban, y en esos breves instantes sabía que nuestro amor, aunque escondido, nunca desaparecería. La casa volvió a su rutina, pero yo llevaba nuestro secreto en el corazón, un tesoro dulce y doloroso que me acompañaría siempre. El baño, el juego, sus besos, todo era parte de una historia que había terminado, pero que viviría en mí como un sueño del que nunca quise despertar. Y mientras miraba a Adrián desde lejos, supe que a pesar de todo, no cambiaría nada. Porque lo que habíamos compartido, aunque fugaz, había sido real, y eso era suficiente.